Ya muchachos, entonces en el día de hoy vamos a ver la finalización del cálculo de volúmenes a través del último método y le vamos a agregar área. Vamos a hacer el cálculo de área de una superficie también, que es un cálculo distinto. Perdón, acá me habían preguntado. No, estamos bien acá. Eso. Ya, entonces, el último de los métodos se llama método de las capas cilíndricas. A ver, ahí sí, ahí sí. Ahí ya estamos con la pantalla completa. Oh, hay mucho texto para ilustrar lo siguiente. Esta es la situación, ya la situación más ideal para explicar cómo funciona esto. Tengo una región, que es lo que estaría en celeste acá, una región que está dada bajo, bajo una curva, I igual f de x, que se mueve desde A hasta B, y dentro de eso vamos a tener, igual que siempre también, una partición que va a dividir el intervalo AB en subintervalos. En un subintervalo, por ejemplo, el que va desde x sub k menos 1 hasta x sub k, vemos su punto medio y lo llamamos c sub k. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar el rectángulo que tiene ancho, el ancho de ese subintervalo, ese sería como el delta x, y el alto de ese rectángulo es la función evaluada en c sub k. ¿Ya? Y la gracia de este método es que sirve, así como lo vamos a plantear al principio, para rotaciones que se hacen en torno a ejes verticales, ¿ya? Que no pueden estar al interior de la región, pueden estar por fuera, como está en el dibujo, esa x igual L, es una recta que está por fuera, o puede estar justo en el borde, puede ser x igual A o x igual B, ¿ya? En el borde de la región. No puede estar en el interior. Si está en el interior de la región, entonces no me sirve este método. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como voy a hacer, tengo esta región y me voy a concentrar en este rectangulito naranja que está acá, ese rectangulito yo lo hago girar en torno al eje. Entonces, ¿qué me genera ese rectángulo? Me genera como un tubo con un radio exterior y un radio interior. Aquí en el dibujo de la derecha se entiende qué pasa si lo hago girar, ¿ya? Y yo puedo calcular el volumen de ese tubo, ¿ya? Que es de nuevo, es como restar el volumen exterior y quitarle el hoyito que queda al medio, que es el volumen interior. ¿Ya? Todo eso que les estoy contando está ilustrado en esta operación, que se los voy a mostrar acá. ¿Ya? Ese volumen, que era el tubo naranja que estaba al lado derecho, está dado por estas expresiones. Es pi por r cuadrado, donde el r es, aquí está pensado en el exterior, el círculo que está más afuera. El R es la distancia al eje. Entonces, lo que yo avanzo en X sub K menos el L. Voy a volver al dibujo para que se entienda bien. Eh, por ejemplo, en el primer dibujo, en el que está a la izquierda, yo me paro en el X sub K y veo qué distancia hay hasta la recta X igual L. Bueno, ¿qué distancia hay? El X sub K, que está más a la derecha, menos el L. ¿Ya? Entonces, ese sería como el radio del círculo que forma al girar. ¿Ya? Y para el otro, para el círculo interior, el radio es desde x sub k menos 1 hasta L. Entonces, ¿cuánto mide esa distancia? El número que está a la derecha, x sub k menos 1, menos el L. Entonces, lo que acá está escrito como volumen es el típico pi por r al cuadrado por la altura, que la altura es la función en el punto medio, eso del el volumen exterior, menos el volumen interior, que es otro pi por r cuadrado por la altura, que el que está acá. ¿Ya? Es solamente tecnicismos, pura manipulación del dibujo que estaba ahí escrito como fórmula de volumen. ¿Ya? Y se lo puedo manipular algebraicamente, que hay puedo factorizar por pi y por la altura f de s sub k, lo que me va a quedar adentro lo puedo reagrupar, factorizar, hay pura manipulación algebraica ahí. Y la gracia es que aquí al lado aparece un x sub k menos x sub k menos 1. Eso es el ancho del intervalo, que lo llamamos delta x sub k.
Y cuando tengo esta expresión x sub k más x sub k menos 1, eso que está ahí es casi el punto medio. Le falta el dividido 2. Entonces yo amplifico por 2, por eso que aparece un 2 nuevo acá adelante, y divido por 2, y cuando divido por 2 obtengo el promedio. Entonces pasa a ser c sub k. ¿Ya? Y ese 2L, claro, lo divido por 2 también y se queda en L. Entonces, ese volumen, que era el volumen de ese tubo que aparecía ahí, yo puedo hacer la misma construcción para distintas particiones y tengo puros tubitos. La suma de esos tubos se está aproximando al volumen total. Entonces, ese es mi volumen. Es una aproximación a través de la suma de estos tubos, ¿sí? Que estaría sumando esto ahora. Y si ahora considero cualquier partición, ¿ya? O hago tender el n a infinito, voy a tener entonces una integral. ¿Ok? En esta situación donde el eje es vertical, el eje de rotación, tengo esta fórmula. ¿Ok? Entonces es 2pi básicamente por x menos L por f de x. Y la idea ahora es tratar de generalizarla, no memorizar esta fórmula así como está escrita, porque hay ocasiones en donde a mí me va a ser, eh, me va a ser conveniente cambiar las variables, por ejemplo, no hacerlo en x, hacerlo en y, como nos pasó en la clase pasada, o a lo mejor la distancia, eh, a lo mejor, por ejemplo, acá en el dibujo que hicimos primero había una curva y estaba el área bajo la curva. A lo mejor la región puede estar formada por dos curvas. Entonces, esa f que está ahí es distinta, no es el f de x, etc. La situación puede ser más general que esto. Esto ayuda para entender de dónde sale, cómo llegamos a la fórmula. Pero lo más general va a ser pensar en lo siguiente. Esta es la manera correcta de pensar este método de capas cilíndricas. Vamos a calcular el volumen, nos va a servir eh, como en la mejor de las situaciones para rotaciones en torno a ejes verticales, distinto del de la semana pasada, que era en torno a ejes horizontales. ¿Ya? Entonces lo vamos a pensar así. Yo me paro en un X y necesito el radio de la capa cilíndrica, eso quiere decir la distancia desde el X hasta el eje, y la altura de la capa cilíndrica, que es la altura de la región. ¿Ok? Entonces, a través de esta manera de pensar el ejercicio, va a ser mucho más cómodo enfrentar los problemas que se nos propongan. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo para que vean que no es para nada complicado, ya si uno lo entiende así. ¿Verdad que los tengo en el pizarrón? Sorry. Entonces, vamos al pizarrón. Ahí. Estoy hasta en otro, perdón, estoy hasta en otro curso. Acá. Un momento. Ahora sí. Ahí está. Ya, yo todos estos ejercicios trato de pasarlos al pizarrón porque en el PDF que voy a publicar después aparece con dibujo, con ayuda, con todo. Entonces, la idea es como pensarlo sin ningún tipo de ayuda al principio, ya entendiéndolo desde cero. Ya, entonces, ¿qué pasa acá? Tengo una región acotada por una curva y igual raíz de x, el eje x y la recta x igual 4. Ya, entonces voy a dibujar esta situación. Está la raíz de x, que es como la parábola, pero para el lado. ¿Sí? Esa es la raíz de x. El eje x, ¿ya? ¿Ok? Y la recta x igual 4. Entonces aquí me paro en el 4 y tengo la recta vertical. Entonces tengo esa región. Ujú. Ahora, esa región tiene que girar en torno al eje y. O sea, tengo que hacer girar en torno a acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la fórmula? La fórmula, y aquí sale súper fácil y súper rápida la fórmula, es 2pi por la integral. Esa integral tiene que tener sus límites de integración según el ancho de la región, donde me muevo en x en toda la región. La región acá se mueve entre 0 y 4. Ujú. Y la fórmula dice aquí, párese en un x. Me paro en un x cualquiera. ¿Qué distancia
hay desde el X al eje. Eso es lo primero que tengo que saber. Y después tengo que saber qué altura, escribamos altura de la región en X. Esa es la manera más simple de entender cómo funciona esto. Entonces, ¿cómo sería en nuestro caso? Sería, me paro en el X. ¿Qué distancia hay desde el X hasta el eje de rotación? X, ¿ya? La distancia, justo el eje Y, el eje de rotación. Entonces, la distancia que hay es X. Súper bien. ¿Y cuánto mide la altura de la región en ese X? ¿Ya? ¿Cuánto mide esa distancia? Bueno, esa distancia es desde 0 hasta la función, o sea, es raíz de X. Y todo esto de X. ¿Ok? En este ejemplo nos queda una integral facilísima. Entonces la calculamos. 2pi por la integral de 0 hasta 4, y ese X por raíz de X lo puedo escribir como X a la 3 medios. ¿Sí? Se suman el 1 más 1 medio. ¿Ya? Y hago propiedad de la potencia. Entonces la integral de la potencia es sumarle 1 al exponente, eso me queda 5 medios, dividirlo en el mismo exponente y evaluarlo entre 0 y 4. Por ende me va a quedar 2pi por 2 quintos, y aquí evalúo. Si evalúo en 4, el medios hace que saque raíz, así que me queda un 2 y a las 5, 32. Y si evalúo en 0, me da 0. ¿Ya? Por ende tengo un 64, 128 pi quintos. Y ahí tengo el resultado. ¿Ok? Aquí uno siempre lo hace con la figura en 2D, en 2 dimensiones, pero si yo esto lo giro, en realidad hago que gire, lo que me va a quedar es como una figura así. ¿Sí? Esto tiene que pensar como que está en perspectiva ahí, eso, ahí. Tengo un tubito con un hoyo al medio. ¿Ya? Como un plato de comida para perros, no sé, algo así. ¿Ok? Pero no es necesario imaginárselo en 3D, esa es una ventaja. ¿Ya? No es necesario que lo hagamos, necesitamos encontrar bien los datos y todo va a salir súper bien. Ujú. ¿Alguna duda con el método? ¿Algo que preguntar acá? Ya, veamos más potencialidades del método, con otro ejemplo. En este ejemplo dice, está la misma curva, en realidad está la misma región, ¿ya? Pero ahora lo voy a hacer girar en torno al eje X, ¿ok? En vez de girarlo en torno al eje Y. Entonces, vamos a dibujar lo mismo. Tengo entonces la raíz para acá y tenía la eh, recta ahí en el 4. ¿Ya? Ya, aquí si yo lo quiero hacer rotar en torno al eje X, ya no me sirve capas cilíndricas. Quizás en este caso sería más prudente utilizar la técnica de la semana pasada, el de discos, porque el de discos es más obvio para girar en torno a ejes de rotación horizontales. ¿Ya? Yo acá voy a tensar la cuerda y lo voy a hacer con respecto a capas cilíndricas. Pero si quiero hacer eso, el eje X no es vertical para el X, es vertical para un Y. Si yo me paro en un Y, el eje X vendría siendo un eje vertical y el eje Y su eje horizontal. Entonces uno lo hace como al revés, da vuelta a los ejes. ¿Ya? Para hacer eso también necesito dar vuelta a las funciones. ¿Okay? Aquí en vez de escribir Y igual raíz de X, voy a escribir X igual Y cuadrado. Despejar el X de acá. ¿Ya? El I se va a mover entre 0, porque también parte desde acá a la región, y tiene que llegar hasta acá, hasta este punto. ¿Cuál es ese punto? Bueno, es la raíz evaluada en 4, o sea, hasta 2. ¿Ok? Y tengo que hacer el mismo proceso. Mi volumen va a estar dado por 2pi por la integral ahora de 0 hasta 2 de la distancia
del I al eje X, en este caso al eje de rotación, pongámosle eje en general, ¿sí? La distancia de I al eje multiplicado por la altura de la región en I. Y todo esto de I. Ahora lo voy a hacer con respecto a I. ¿Ya? Entonces me paro en un I. Me paro en un I que está acá. ¿Qué distancia hay del I hasta el eje X? Que sería esta distancia que está acá. Bueno, esta distancia es I. No tiene ningún misterio. Así que hasta aquí llevo 2pi por la integral de 0 hasta 2 de I. Esa sería la distancia de I al eje. Y después necesito la altura de la región en I. Bueno, si me paro en ese I, la altura va a estar dada por esta magnitud. ¿Ya? Las alturas para el I son horizontales. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto mide esa línea que está ahí? Tengo que ver la función que está más lejos para el I, que sería la x igual 4. Sería la x, esta recta que está acá como función de I, es la x igual 4. Y la curva, la diferencia entre esa que está más arriba y la curva que está más abajo para el I, a la derecha y a la izquierda para nosotros. ¿Ya? Entonces, esa diferencia sería la función x igual 4 menos la función x igual i cuadrado. Eso representa esa distancia que está ahí marcada con negro. ¿Ya? Para un i cualquiera, si me paro en otro i, también es la misma distancia. ¿Ya? La función más a la derecha menos la función más a la izquierda. ¿Ya? Y todo esto de ahí. Y ya estoy listo para empezar a integrar. ¿Ya? Aquí hay que hacer 2pi, integral de 0 hasta 2, de 4i menos i cubo de i, y integro cada una de esas funciones. ¿Ya? De nuevo, la integral aquí es fácil, entonces se puede hacer sin problema. Es 4 por la integral de i, que es i cuadrado medios, pero evaluado entre 0 y 2, menos i cuarta cuartos, evaluado entre 0 y 2. ¿Ok? ¿Y eso cuánto va a dar? Va a dar 2pi por el 4 y el 2 se cancelan, me queda 2, se simplifican. Si evalúo el i en 2, me queda 2 al cuadrado, que es 4, menos 0 al cuadrado, menos un cuarto de 2 a la cuarta, que es 16, menos 0. ¿Ya? Y todo eso da en total 2pi por 8, menos 4, ¿cierto? 16 cuartos es 4. Así que en total me da 8pi. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, también aquí es donde entra a jugar un poco la elección de ustedes. Ahí, aquí yo estoy haciendo rotar en torno a un eje horizontal. Entonces llega el momento en que usted tiene que elegir. O lo hago con la técnica del método de discos, que es lo que vimos en la clase anterior. Podría hacerla por esa y voy a encontrar el volumen. O si encontré que este método era fantástico, el de capa cilíndrica, y era mucho más fácil de memorizar, no sé, por cualquier razón, tengo que cambiar los ejes entonces. Lo hago todo con respecto a I, porque para el I, el eje X es un eje vertical. ¿Ya? La idea de esta técnica funciona para ejes verticales. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna duda hasta acá, chicos, antes de pasar a otro ejemplo. Sí, profe, la altura de la región en I como que me confundió un poco. Claro, lo que pasa es que si la región estuviera así normal y tuviéramos que ver todo esto en X, si por ejemplo tú te paras en un X cualquiera, mal ahí, marcar ahí. Si estuviera así y tú estás parado en un X, la altura de la región sería esta medida que está acá. Entonces lo que uno hace usualmente para calcular esa medida es tomo la función que está más arriba y le resto la función que está más abajo. Es como el f de x menos g de x. La que está más arriba menos la que está más abajo. Esa sería tu distancia. ¿Ya? Pero para el i, lo que está más arriba es para nosotros lo que está más a la derecha. Entonces, ¿cuál es la función que está más a la derecha en esta distancia en el gráfico para i? La que está más a la derecha es esa, que es x igual 4.
Y después la que está más a la izquierda es esta función, que es la x igual y cuadrado. Por eso que esa distancia al final es la resta entre las dos funciones. ¿Se entiende bien? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya, perfecto. Si no se entiende, pregunten nomás, chicos. Ya, que incluso en la clase pasada alguien preguntaba algo y yo como que no pesqué mucho y era algo importante. Ya, era un error que había cometido yo en un ejercicio. Así que está bien que pregunten. Ya, otro ejemplo para ilustrar lo mismo, ¿ya? Vamos ahora a determinar el volumen del sólido obtenido al rotar una región limitada por dos funciones, ahora van a jugar dos funciones, alrededor de la recta x igual 3, que es una recta vertical. Así que aquí sí vamos a poder hacerla todo con x, como estamos acostumbrados. ¿Ya? Entonces, vamos a ver estas dos funciones primero. Eh, hacemos los ejes. Y entonces tengo una parábola primero, la y igual x cuadrado más 1, es la misma parábola de siempre, pero aquí tiene su vértice en el 1. Y la x igual, y igual x más 3, que es una recta. Cuando el x vale 0, el y vale 3, así que pasa por acá, ¿ya? Y cuando el y vale 0, el x vale menos 3, así que pasa por acá. ¿Ya? Es una recta que va más o menos así. Más o menos así. ¿Ya? Entonces tenemos esta región, la que está entre medio. ¿Ok? Apareció en otros ejercicios, así que en realidad es bastante repetitivo. Y ahí lo importante acá es saber de dónde, como voy a hacer todo con respecto a X, es saber de dónde hasta dónde se mueve la región en X. ¿Ya? Porque si tuviera la mala suerte de que el eje de rotación pasa por acá adentro, entonces no puedo utilizar el método. No me sirve. ¿Ya? Entonces voy a intersectar las curvas. Voy a intersectar la y igual x cuadrado más 1, la voy a intersectar con la y igual x más 3. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igualar nomás. Es x cuadrado más 1 igual a x más 3. Me queda que la x cuadrado menos x menos 2 es 0. Acá puedo factorizar. Me queda x menos 2, x más 1 igual 0. ¿Ya? Dos números que multiplicados den menos 2 y que sumados den menos 1. Y tengo las raíces entonces. Son x igual menos 1 o bien x igual 2. Ahí están las dos soluciones de intersectar las curvas. Entonces ya sabemos que acá el choque de las dos curvas pasa en el menos 1 y acá sucede en el 2. ¿Okay? De ahí hasta ahí se mueve la región en X. Y es buena noticia porque hay que hacerla girar en torno a la recta x igual 3. Y la x igual 3 está más lejos. ¿Ya? Supongamos que está por ahí. ¿Ya? Y lo mismo entonces, necesitamos calcular el volumen, va a ser 2pi, voy a utilizar el mismo método. Sé que la región se mueve de menos 1 hasta 2, y de nuevo hago la distancia de x al eje multiplicado por la altura de la región en x. Todo esto de x. ¿Ya? Esa es la fórmula. Entonces, para saber cuánto es la distancia del eje del x al eje, tengo que pararme en un x que esté dentro de la región. Aquí está, un x. Ahí me paro en un x. ¿Qué distancia hay de aquí hasta acá? Hasta el eje de rotación. ¿Sí? Siempre que uno calcula distancias, ya sea en el eje x o en el eje y, tengo que tomar el número mayor menos el número menor. Siempre. Entonces, en este caso, del x hasta el 3, ¿quién es el que está más a la derecha? El 3. ¿Y quién es el que está más a la izquierda? El x. Entonces, esa distancia es 3 menos x. ¿Cierto? Eso es la distancia. Y ahora la altura. Si yo me paro en ese x, miro la región y tiene esa altura. Tiene esa altura.
¿Cuánto mide eso? Bueno, también es una diferencia. Es la función que está más arriba, que es la recta, menos la función que está más abajo, que es la parábola. Entonces aquí va la recta primero, que es la x más 3, menos la parábola, que es la x cuadrado más 1. ¿Ya? Ahí están las distancias que necesito. Todo esto de x. Y ya de aquí en adelante es un ejercicio de integral facilito, polinómico, ya no debería revestir tanta complejidad, pero siempre está el riesgo en que uno se equivoque en un signo, en alguna lecera. Sí, seguramente yo ahora podría equivocarme en alguno de esos aspectos y hay que tener cuidado con eso en las pruebas con alternativas. ¿Ya? Entonces, ¿qué haría yo? Yo pondría 3 menos x acá y el otro lo ordenaría como de mayor a menor. Pondría menos x cuadrado más x, 3 menos 1 más 2. Y ahí multiplicaría todos con todos nomás y hasta morir. Ya, tratar de no equivocarme nomás. Entonces me quedaría menos 3x cuadrado más 3x más 6, después más x cubo menos x cuadrado menos 2x de x. Y lo ordeno. Reúno términos semejantes y los dejo lo más ordenados posible. Entonces x cubo menos 4x cuadrado más x más 6. Eso ya debería haber quedado si es que reuní términos semejantes. Y ahora integro. Esto es 2pi por x a la cuarta cuartos, evaluado entre menos 1 y 2, menos 4 veces x al cubo tercios, evaluado entre menos 1 y 2, más x cuadrado medios, evaluado entre menos 1 y 2, y más 6x, evaluado entre menos 1 y 2. ¿Ya? Se supone que eso deberíamos hacerlo sin problema. Entonces todo esto es 2pi por un cuarto. Yo siempre les recomiendo eso, soy súper insistente en esto. Cuando yo evalúo, todo lo que sea constante, sáquelo a la izquierda un rato. Déjelo ahí multiplicando y preocúpese de elevar lo que realmente tiene x. ¿Ya? Entonces esto es un cuarto por el 2 a la cuarta, que es 16, menos el menos 1 a la cuarta, que es 1. Ya después menos 4 tercios, lo dejo ahí flotando, por el 2 al cubo, que es 8, menos el menos 1 al cubo, que es menos 1. Así que ahí se forma un menos menos. Después más un medio por 2 al cuadrado, que es 4, menos 1 al cuadrado, que es 1. Y por último es 6 por 2 menos menos 1. Ya, evaluar el x en ese caso. Entonces, pura manipulación aritmética, me quedaría 15 cuartos menos 12, ¿sí? 9 partido en 3 por 4, más 3 medios y más 18. ¿Ok? Todo eso por 2pi. ¿Ok? Y eso es 2pi, 18 menos 2 es 6. Así que acá voy a dejar denominador como un 4. Está el 15 y un 6 que es amplificar por 2 el 3 medio. Y después el 6 lo multiplico por 4, que es 24. Ahí deberíamos estar todos positivos, sí. Y bueno, pues eso en total da 30, 45 cuartos, con el 2 que está afuera es 45 medios. Entonces 45 pi medios. Y ahí estamos con el resultado. ¿Ya? Todo eso es como puro relleno, ya pura paja molida que no hacer bien la integral, ¿no? Pero lo importante del ejercicio es cuando uno lo plantea, lo que está acá arriba. ¿Ya? Eso es lo más fundamental. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Entonces, ahí están los tres métodos, con esto cerramos la parte del cálculo de volúmenes. Están los tres métodos. Está el secciones transversales, el método de discos que vimos en la clase anterior, y este, que es el de capas cilíndricas. ¿Ya? A menos que el enunciado lo pida,
uno debería ser libre de ocupar los tres. ¿Ya? En general, en los ejercicios de secciones transversales, eh, está como descrito para usar eso. Y en los otros dos, bueno, son puros sólidos de revolución. Ahí ustedes eligen por eh, cuál método es el que quieren usar. ¿Ya? Eso. Ya, y pasamos a la segunda parte de esta clase, que tiene que ver ahora con áreas. Ahora, en vez de volúmenes, vamos a calcular áreas de una superficie de revolución. Entonces, pasamos al PDF. Ya, todo esto lo vimos, bla, bla, bla. Ahora, áreas. Ya se hace una curva. Acuérdense que en una clase anterior, cuando hicimos longitud de arco, las curvas las parametrizábamos. Eran, ¿cómo lográbamos escribir una curva? Una curva tenía dos coordenadas, X e Y. Cada una de ellas dependía de un T, que se movía en un intervalo. Eso era parametrizar una curva. Llevar las dos coordenadas a una sola. O sea, a una variable. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si tengo una recta cualquiera, aquí está escrita una px más qi más r igual 0, está escrita en forma general, una recta que no corta la curva, ¿sí? Entonces uno puede calcular la distancia que hay desde un punto que está en la curva hasta la recta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calculaba distancia punto recta? Por esta fórmula, que era poner en valor absoluto la parte izquierda de la ecuación general, dividirlo por la raíz de los coeficientes al cuadrado sumándose, p cuadrado más q cuadrado. Y lo que uno hacía en el xy era reemplazar el punto al cual estoy calculando distancia a la recta. Entonces, en este caso es un punto variable. Es el x de t y de t. Ya antes ahí en la fórmula iba un x0 y 0. ¿Ok? Esto es distancia punto recta. Nada más que eso. Entonces, cuando sucede eso, el área de la superficie de revolución va a estar dada por este cálculo. Y este cálculo es muy parecido a lo que hacíamos en longitud de arco. Lo que hacíamos en longitud de arco era lo mismo, pero sin el ρ de t, que sería la distancia, y sin el 2pi que aparece acá. ¿Ya? Entonces, como tiene que ver con la longitud de arco, ¿ya? Vamos a interpretar por qué. ¿Por qué sale esta fórmula que está relacionada con la longitud de arco? ¿Ya? De hecho, todo lo que aparece al lado derecho de la fórmula, lo que tiene raíz y después dt, se le dice ds. ¿Y qué es ds? ds minúscula, lo que está acá al lado derecho. Ese ds se le dice el diferencial de arco. ¿Ya? Es como el delta x, que uno lo hace en horizontal, el delta y, que uno lo hace en vertical, el delta S debería ser un incremento, pero siguiendo la curva. ¿Ya? Es como un delta perímetro, un delta longitud de arco. ¿Ya? Esa es el DS, la diferencia que hay de un punto hasta otro, pero sobre la curva. ¿Ya? ¿Y por qué queda esta fórmula? Aquí viene la figura. La gracia cuando uno tiene una superficie de revolución es que está generada por una curva. Usted toma la curva, que es la que está en celeste acá, y la hace girar en torno a un eje. Entonces, cuando usted la hace girar en torno a un eje, se forma este como jarrón que está ahí. ¿Ya? Va recorriendo la curva y eso forma entonces una superficie. No es un sólido. ¿Ya? Si antes girábamos una región, nos generaba un sólido. Ahora es solamente el contorno. Que dice que yo hago girar la curva. Y esto que está acá, aquí aparece el ds. El ds es el incremento que hay, es como el ancho dentro de la curva de este como anillo celeste que aparece acá. ¿Ya? Entonces es como haber hecho el delta X, pero en vez de haberlo hecho horizontalmente en el eje X, es hacerlo encima de la curva. Entonces es un pedacito de la longitud de arco. Por eso la fórmula. ¿Ya? Y la idea es que si yo me paro en un punto que está ahí, entre medio, en ese ds, en ese delta S, si me paro en un punto, yo puedo ver el eje de rotación. El eje de rotación es la distancia del punto a la recta.
¿ya? Que es el ρ, el que estaba escrito antes. Y cuando yo hago el giro, cuando hago el giro y considero este ds, me queda este anillo. ¿Cuánto es la superficie de ese anillo? Es el perímetro del círculo que se forma, 2pi por el radio en este caso ρ, ahí está el 2pi ρ que aparece en la fórmula, y por el ancho de esa franja celeste, por la altura del cilindro, por decirlo así, que es el ds. ¿Ok? Entonces, por eso la fórmula. Y uno la puede abreviar así, pero si yo saco el 2pi para afuera y dejo el ρ adentro y el ds lo escribo como longitud de arco, llego a la fórmula que está escrita acá, la que está escrita acá abajo. Área de la superficie es 2pi por el ρ, ahí está el ρ que depende de t, por toda esa raíz que representaba la longitud de arco. Era el cálculo que hacíamos para esa parte de la materia. ¿Ya? Entonces, claro, la gracia después es hacer distintas particiones, sumarlas todas y calcular el límite de eso y me da la integral que está acá. ¿Ok? Entonces, eso en general. Y así como está presentada esa fórmula, que yo prefiero siempre verla así, como está acá, porque es el caso más general. Uno la puede ver eh, para casos particulares, ¿ya? Que es lo que aparece aquí en el PDF. ¿Ya? Puedo tener dos casos particulares muy similares entre sí. ¿Qué pasa si yo tengo una curva que está dada por una función y igual f de x? Ya acuérdense que no todas las curvas se pueden escribir como función. Ya piensen en una circunferencia. Esa no es función. Pero si fuera función, entonces y yo quiero hacer rotar en torno al eje x, entonces el ρ es la distancia que hay desde la curva hasta el eje X, y eso es la función, es lo que aparece acá. Valor absoluto de f de x es la distancia que hay desde la función hasta el eje X. Y si agarro el elemento, raíz de x' al cuadrado más y' al cuadrado, que era lo que hacíamos para la longitud de arco, entonces acá estoy en el caso en donde hago el de x de t, me da 1, y el de y de t se convierte en la derivada. ¿Ya? Esto es como un caso particular, es cuando la y es función. ¿Ya? Nos va a quedar así. Yo en general no lo memorizo así, yo lo pienso como si estuviera parametrizado igual. Vamos a ver un ejemplo al tiro. Y la distinción es que si hago lo mismo, también considero una función, pero ahora quiero ver el área de la superficie que se genera en torno al eje y. En torno al eje y, la distancia del punto al eje y es la coordenada x. Entonces, ese ρ que había acá entre medio, que era la distancia de un punto en la curva hasta el eje de rotación, en este caso sería x. ¿Ya? Porque aquí estoy rotando en torno al eje y. ¿Ok? Pero son dos casos particulares nomás. Al final, yo me quedaría con la función anterior nomás, con la fórmula anterior, digo, con esa fórmula que está acá abajo, porque esta engloba los dos casos que están acá. Ya no es necesario memorizar más cosas. Ujú. Distinto el caso si yo tengo una función polar. Y aquí hay que detenerse un poquito y ser como más cuidadosos con el tema acá. Cuando yo tenía una función polar, r igual p de teta, o f de teta, lo que quiera escribir con respecto a teta, el elemento de longitud de arco, esta raíz que aparecía acá, tenía otra fórmula. ¿Ya? Revisen el último ejercicio de longitud de arco que vimos hace 2 clases atrás. Ahí cambia la fórmula. Por eso acá aparece la función al cuadrado y la función prima al cuadrado, todo esto en una raíz. Es el cálculo de la longitud de arco, pero para una función polar. ¿Ya? Y en estos casos, solamente por un tema de simplificación de la fórmula, los únicos casos que nos van a interesar son rotaciones de curvas polares en torno a ejes que pasan por el origen. ¿Ya? Porque ahí en esos casos puedo calcular la distancia de manera polar, ya que esta expresión que está aquí es la función en teta multiplicado por seno de teta menos gamma, donde quien es gamma es una recta.
que pasa por el origen. Es la recta teta igual gamma. ¿Ya? Voy a mostrar al tiro por qué. Lo primero, las rectas que pasan por el eje polar, ¿sí? Son simplemente, perdón, por el polo, no por el eje polar, por el origen, son simplemente expresiones que dicen teta igual un ángulo. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, aquí, ese gamma es un ángulo de, no sé, 30, todos los puntitos que están sobre esa línea azul cumplen que su ángulo en coordenadas polares es 30. Entonces, ¿cuál es la representación de una ecuación de la recta que tiene esa forma, que pasa por el origen, por el polo? Es teta igual 30. ¿Ya? Teta igual gamma. Esa es la fórmula de ecuación de la recta cuando la recta pasa por el polo. Teta igual una constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en coordenadas polares? En coordenadas polares, el x y el y son r coseno teta y r seno teta. Pero en este caso, como la curva, aquí dice, la curva es una función polar, el r es la función en teta. Entonces cambiamos los r por p de teta. ¿Ya? Y lo que hay que hacer entonces para poder calcular ahora la distancia de ese punto al eje teta igual gamma, es completar este triángulo rectángulo. ¿Sí? La distancia que hay desde el punto hasta el origen es el r, que en este caso le estoy poniendo p de teta. ¿Sí? Y si eso es así, entonces el cateto opuesto yo lo puedo despejar como seno de teta menos gamma, que sería este ángulo que está aquí, es la diferencia del ángulo completo, que es variable, teta, menos el gamma, y sería aquí seno de ese ángulo, multiplicado por la hipotenusa, por el p de teta. ¿Sí? O sea, en el fondo, seno de teta menos gamma es cateto opuesto, que es la medida que yo quiero, partido en la hipotenusa, que es el p de teta. Entonces, esa medida que yo quiero, la despejo y me queda así. Por eso que esta expresión es la que va en la fórmula. P de teta, seno de teta menos gamma. ¿Ya? La fórmula más complicada, ¿no? Ya en el caso, este es el caso. Este caso solamente sirve si es que tengo una función polar, un R igual a P de teta, y que esté girando eh, en torno a rectas que pasan por el polo, que pasan por el origen. ¿Ya? Y ahí tengo entonces, tiene sentido esta fórmula que está delante de la raíz, que es la distancia de un punto de la curva a esa recta eh, que pasa por el polo. ¿Ya? Es una excentricidad, ¿ya? Es un ejercicio muy puntual. ¿Ya? Todos los demás los podemos hacer con la fórmula que estaba antes, que era esta. ¿Ya? Esta que está acá. Veamos ejemplos, alcancemos a ver un par de ejemplos antes de cerrar. Entonces vamos a el pizarrón. Ya, acá. Considera el segmento de recta, esta que está acá, es una recta, no parece, pero es una recta que está ahí, donde el A y el H son constantes positivas, ¿ya? Y el X se mueve entre 0 y A. Determine la superficie del cono al rotar en torno al eje Y. Entonces primero tengo un segmento que yo voy a rotar y eso me va a generar un cono según como está planteado el problema. ¿Ya? Veamos si es así. Entonces tengo los ejes coordenados, ¿ya? Y ahora está la ecuación de la recta. La voy a escribir un poquito más ordenada acá. Entonces x partido en A más y partido en H igual 1. Esa es la recta. Bueno, si el x es 0, el y partido en H me da 1. Entonces y es H. O sea, cuando el x es 0, aquí corta en H. Y cuando el x es 0. Y cuando el y es 0, me queda x partido en A igual 1. O sea, en el eje X corta en A. Y este es el segmento. El segmento es el que va desde H hasta A. ¿Ya? O sea, entre esos dos puntos.
¿Ok? Entonces, en este caso, en este ejemplo, yo puedo despejar el y en función de x. Ya queda bastante simple. Es hacer y partido en h igual a 1 menos x partido en a. Y si sigo despejando, llego a que y es h menos h partido en a por x. ¿Ya? Yo puedo escribir ese segmento, esa ecuación de la recta, como si fuera función. Siempre con las rectas puedo hacer eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la parametrización? ¿Ya? Cuando yo parametrizo funciones, eso es lo más fácil que hay. Porque el x, usted cámbialo por t, y el y, en vez de escribirlo en función de x, acaba de escribir en la línea anterior que el x es igual a t. Entonces, el y va a ser h menos h partido en a por t. ¿Ya? Y si antes a mí me decían que el x se movía entre 0 y a, y ahora yo acá estoy diciendo que el x es lo mismo que t, entonces el t se mueve entre 0 y a. ¿Ya? Así que siempre que los ejercicios sean funciones, y igual algo, la parametrización es así de simple. ¿Ya? Esto siempre es igual, x igual t, y después el y es la función en t. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerla girar en torno al eje y. Ese es mi eje de rotación. ¿Ya? Hay que hacer girar esa curva en torno al eje y. ¿Qué necesitamos para hacer el cálculo? Necesitamos pararnos en un punto en la curva, cualquier punto en la curva, y calcular su distancia al eje. Eso necesito. ¿Ya? Eso es lo que va acá en la fórmula. El área de la superficie va a ser 2pi por la integral de 0 hasta a, porque ahí es donde se mueve el t, de la distancia del punto a la curva, perdón, del punto que está en la curva hasta el eje, eso quiero decir. ¿Ya? ¿Y qué distancia es esa? Bueno, es x de t. Eh, este punto obviamente tiene coordenadas x, y, pero como está parametrizado, tiene coordenadas x de t, y de t. ¿Ya? ¿Y qué sería esa distancia en negro? Sería su coordenada x nomás, o sea, el x de t. ¿Y quién es el x de t? T, ahí está escrito. ¿Sí? Entonces, aquí es simplemente poner t, porque esa distancia que está aquí es x de t. ¿Ya? Es la distancia al eje, es x. Y después la raíz. Y aquí viene toda esa parte que tengo que calcular ahora. Ya tengo que calcular x', ¿ya? X' es 1. Si derivo el x con respecto a t, me da 1. Y después lo elevo al cuadrado. Y eso también da 1. Entonces aquí va un 1 primero. Y después necesito el y'. El y' es menos h partido en a. ¿Cierto? Si derivo esto con respecto a t, el h desaparece, y el menos h partido en a por t, su derivada es menos h partido en a. Entonces el y' cuadrado, que es el que va dentro de la raíz, es h cuadrado partido en a cuadrado. ¿Ok? Y todo esto de t. ¿Ok? Pero aquí tenemos una ventaja, nos va a quedar una integral fácil, porque toda la raíz que acabo de escribir es una raíz constante, no tiene t. Así que es una constante, la puedo sacar fuera de la integral. Esto me va a quedar 2pi por la raíz completa. Voy a sumar el 1 más h cuadrado partido en a cuadrado, lo sumo, lo escribo mejor, pero es una constante. ¿Ya? Así que me va a quedar así. A cuadrado más h cuadrado partido en a. ¿Sí? La raíz en el denominador va a afectar el a. Como el a es positivo y el h también, no me queda valor absoluto de a, sino que me queda a, simplemente. ¿Ya? Y adentro solamente influye en la integral el t. Así que me falta integrar t. ¿Ya? Y la integral de t es t cuadrado medios. Entonces todo esto es 2pi por la raíz de a cuadrado más h cuadrado partido en a por t cuadrado medios evaluado entre 0 y a.
¿ya? Entonces ese medio cancela el 2 de adelante y el A lo evalúo. Entonces me queda pi por la raíz de a cuadrado más h cuadrado partido en el a, y cuando evalúo en a me queda a cuadrado menos 0 cuadrado. ¿Ya? Así que me queda a cuadrado, ¿no? ¿Sí? Así que en total desaparece el a que estaba abajo y me queda pi por a por la raíz de a cuadrado más h cuadrado. Y ahí estamos al final. ¿Ya? Sin enredarse en los cálculos, ¿no? Aquí nos quedó una integral fácil porque todo lo que estaba dentro de la raíz era constante. Así que lo sacamos de la integral, ¿no? Nos interesaba solo el t que apareció ahí. Y eso que tiene ahí, que acabamos de escribir, es la típica fórmula que usted puede buscar en Wikipedia del área de un cono, del manto lateral. ¿Ya? Si usted tiene un cono así, tiene un cono de esa forma, y usted conoce la altura del cono y el radio del cono, ¿sí? Entonces tiene esa fórmula como el área lateral del cono, no la tapa de abajo, solo el manto que está alrededor. Y es lo típico. ¿Ya? ¿Y de dónde sale esa fórmula? De integral. De hacer esta integral que está acá. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ok? ¿Dudas, chicos, con esto? ¿Alguna consulta? Ay, quería borrar esto. Ahí sí. ¿No hay dudas? Ya, pasemos al ejercicio final. Ya, el ejercicio final tiene una dificultad adicional, así que es bueno que la veamos. ¿Qué pasa acá? Dice calcular el área obtenida al rotar un arco de la cicloide, esa que está ahí, x igual a por t menos seno de t, y igual a por 1 menos coseno de t, alrededor de la tangente a la curva en su punto más alto. Si yo me enfrento a esto por primera vez, no entendí nada, ¿ya? Porque es una curva, está parametrizada ya desde ya, me la regalaron parametrizada, pero yo no tengo idea cómo es la curva, qué forma tiene, por ende menos voy a saber dónde está su punto más alto, no tengo idea, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a pensar el ejercicio tal cual como lo que debería estar sucediendo ahora, que no tenemos idea cuál es la curva, ¿ya? Qué forma tiene. Entonces, esta es una manera de analizar una curva utilizando lo que ya sabemos de análisis de curvas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, eh, vamos a ver cómo crece la curva. Vamos a analizar el crecimiento del x. El x, en este caso, es un x de t. Es una función que depende de t. Y yo puedo analizar su crecimiento, ya dónde alcanza su máximo y su mínimo. Y eso se hace derivando. ¿Ya? Entonces, vamos a analizamos su crecimiento. Entonces, voy a derivar con respecto a t. Esto después lo vamos a usar igual, así que es bueno derivar al tiro. Nos va a quedar a. Aquí vamos a pensar el a positivo, solo para no incurrir en separarlo en casos, en todo eso, vamos a pensar el a positivo, ¿ya? Para que sea más sencillo. Va a ser a, y derivo adentro, me queda 1 menos coseno de t. ¿Ok? Entonces ahora lo igualo a 0. Voy a buscar puntos críticos. ¿Dónde se hace 0? Bueno, se hace 0 cuando el coseno de t me dé 1. Ya, ¿y dónde el coseno de algo me da 1? Para los t que son 0 o bien 2pi. Ya podría seguir 4pi, ver los negativos también. Pero hasta aquí me va a interesar dos puntitos. ¿Ya? Porque dice acá un arco de la cicloide. Es solamente un arco. Vamos a ver qué significa eso. Ya no son todos los arcos. Entonces ahí tengo esos tipos. Y voy a fijarme para ver si el X crece o no como función en algún punto intermedio. Voy a evaluar, por ejemplo, X' de t, lo voy a evaluar en alguien que esté entre medio, en pi.
lo evalúo en pi, entonces me queda a por 1 menos coseno de pi, y eso me da 2a. ¿Ya? Entonces, como supuse que el a era positivo, entonces esto me da positivo. Así que entre medio en ese intervalo, de 0 hasta 2pi, la función crece. Ya estoy haciendo como el criterio de la primera derivada. ¿Ok? Entre 0 y 2pi, la función crece en el x. ¿Ya? Si yo voy al gráfico, a medida que avanza el t, entonces, el x tiene que ir avanzando también. Me va quedando cada vez más a la derecha. ¿Ok? Eso. Entonces, el máximo de la función va a estar en, el máximo de los x posibles va a estar en 2pi. ¿Ok? Eso primero. Ahora vamos con el i. Después voy a juntar toda la información. El i, que también es una función de t, ¿ya? También le vamos a analizar el crecimiento. Vamos a analizar el crecimiento. Entonces, hacemos i'. ¿Ya? Aquí i', me queda el a, y derivo 1 menos coseno de t. Eso me da seno de t. ¿Ok? Y me pregunto cuándo esto me da 0. Bueno, acá tengo más chance. El t podría ser 0, el t podría ser 0, podría ser pi, o podría ser 2pi. ¿Ok? Tengo 3 chances ahí de que el seno de t me dé 0. Entonces, aquí voy a usar el criterio de la segunda derivada. Voy a derivarlo de nuevo. Ahí me va a quedar a coseno de t. Y voy a evaluar estos 3 puntos críticos. Entonces, el i segunda en 0 me da a, que es positivo. Así que aquí hay un mínimo. En t igual 0 hay mínimo. Si evalúo en el i segunda en pi, me queda a por coseno de pi, que es menos a, que es negativo. Entonces, en t igual pi hay máximo. Y el i segunda en 2pi me vuelve a dar a, que es positivo. Así que aquí en t igual 2pi hay mínimo otra vez. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de analizar la función x de t, cómo crece. Eso me dice cómo crece mi curva horizontalmente. Y acabo de analizar el i de t como función. Eso me dice cómo crece mi curva verticalmente. ¿Ok? Entonces, ahora yo tengo noción de cómo es la curva. Se los voy a mostrar acá. Entonces, mi curva tiene que crecer en el x, eh, dice que va creciendo desde el t igual 0, desde el t igual 0 hasta el t igual 2pi. Va creciendo horizontalmente. ¿Cuánto vale el x cuando el t vale 0? El x vale 0. ¿Y cuánto vale el x cuando el t vale 2pi? Vale a por 2pi, o sea, 2pi por a. ¿Ya? Entonces, mi gráfico va en el x desde 0 hasta 2pi por a. Y va creciendo, o sea, cualquier puntito que yo dibuje acá, a medida que el t avanza, me quedan puntitos más a la derecha. ¿Ok? Y en el i, voy a devolverme acá, en el i, dice que en el t igual 0 hay un mínimo. Yo evalúo t igual 0 en el i, y en t igual 0 me da 1 menos 1. Entonces eso es 0. Ese puntito mínimo, entonces se encuentra aquí, ahí, a esa altura, a la altura 0. Ujú. Después en el t igual pi hay un máximo. Entonces cuando t vale pi, en el x vale pi menos seno de pi, que es pi por a, pi por a. Entonces en el x vale pi por a, ¿ya? Pero en el i vale 1 menos coseno de pi, que es 2a. O sea, 1 menos coseno de pi me queda 2, 1 menos menos 1.
2, y por el a de adelante, 2a. Entonces acá hay un punto bien alto, en el 2a, ¿sí? Justo en la mitad, entre el 0 y el 2pi por a, hay un tipo acá en la mitad. Entonces se supone que en los x voy avanzando y en los y voy subiendo. Entonces me queda una curva así. Me queda una curva así. Va subiendo. Sube en el y sube en el x. O sea, avanza a la derecha. Y después en el siguiente, cuando t vale 2pi, hay un mínimo. Entonces, ¿qué pasa con la función x? Cuando tengo el t igual a 2pi, me queda 2pi por a. Y en el i, si reemplazo el 2pi, me queda 1 menos 1, que es 0. Entonces, el otro puntito donde estaba ese análisis es el punto que está acá. En x vale 2pi por a y en y vale 0. Entonces, los y ahora van bajando hasta llegar a su mínimo, pero los x siguieron avanzando hasta llegar acá. Ya, eso es un arco de cicloide. Uy, perdón. Eso que está ahí es un arco de cicloide. Se supone que es simétrico, porque aquí me quedó súper feo el dibujo, pero es simétrico para los dos lados, porque como depende de seno y coseno, son ambas funciones que crecen y decrecen simétricamente. ¿Ya? No sé, pues seno, cuando llego hasta pi medios, después va bajando igual que como crecía hasta pi medios, hasta 1, no sé. Eh, Aquí para los dos lados me va a quedar simétrico. Entonces, ahora que conozco eh, la función, ya sé, por ejemplo, dónde se mueve el t, que eso era algo que no me decían al principio. ¿Ya? El t se va a mover desde 0 hasta 2pi, porque ahí llega el mínimo. ¿Ya? Si yo empiezo a recorrer más valores de t, sigo dibujando arcos de cicloide, pero yo quiero uno solo. ¿Ya? Entonces, el t se va a mover desde 0 hasta 2pi. Desde donde hice el mínimo, después siguió el máximo y llegué al otro mínimo, eso es de 0 a 2pi. ¿Ya? Y el enunciado me pide hacerla rotar alrededor de la tangente a la curva en su punto más alto. Entonces, hay que hacerla rotar en torno a esta recta vertical. Esa es la recta tangente a la curva en su punto más alto. Es la recta y igual 2a. Esa es la recta. Entonces, ahora ya tengo todo para poder hacer la fórmula del área de superficie. ¿Ya? Lo voy a escribir acá de nuevo. El área de superficie está dado por 2pi, por la integral, en este caso va a ser de 0 a 2pi, ¿ya? De la distancia de un punto en la curva hasta el eje, eso es lo que va aquí, y aquí es multiplicado por lo que uno llama el diferencial de arco. Y todo esto de t. ¿Ya? ¿Qué es el diferencial de arco? Es toda esta expresión, pues, la que ocupamos para longitud de arco. Es el x' al cuadrado más y' al cuadrado en raíz y todo esto de t. ¿Ya? Entonces me estaría faltando la distancia de un punto en la curva, cualquiera, pongámonos en un punto ahí, hasta el eje. Esa distancia necesito sacar. ¿Ya? Si fuera la distancia total, esa distancia sería 2a. Pero le estoy quitando la distancia de la curva hasta abajo. Entonces este debería ser 2a menos la distancia de ese puntito hasta el eje X. Y eso es y, pero es y de t. ¿Ya? Depende de t, ese y. Ya toda la integral tiene que ser con respecto a dt. Así que por eso la escribimos como y de t. Y ahí está. Esa es la fórmula que tengo que calcular. ¿Ya? Es larga, en este caso es un ejercicio complicado. No solo por el análisis de la curva, sino que porque la expresión me va a quedar con raíz. ¿Ok? Entonces veamos cuán difícil puede ser esta integral. Esto es 2pi, integral de 0 a 2pi,
está el 2a. ¿Y quién era I de t? Esta distancia I de t, de aquí hasta acá, ¿sí? ¿Quién era I de t? Era a por 1 menos coseno t. Entonces, a por 1 menos coseno t. Eso es lo que va en el primer paréntesis. Y adentro de la raíz ya tenemos casi todo. Hace un rato calculamos el x', que era a por 1 menos coseno t. A por 1 menos coseno t. Ese es el x', pero tiene que ir al cuadrado. Y más el i'. El i' también lo calculamos. Acá está. A seno de t. Entonces, a seno de t, pero también tiene que ir al cuadrado. ¿Ok? Y todo esto de t. ¿Ok? Queda feísimo. Entonces veamos qué le va a pasar al ejercicio. Voy a copiar todo esto, lo voy a poner acá arriba y vamos a seguir. Ya veamos si se simplifica algo. Me queda 2pi por la integral de 0 a 2pi. Ah, voy a hacer otro truco, perdón. Aparte de eso, voy a hacer otro truco. Como la curva es simétrica, ¿sí? Lo que yo genere al rotar con respecto a ese eje, lo puedo considerar simplemente desde 0 hasta pi, porque ahí voy a llegar a la mitad, ¿ya? Y lo multiplico por 2, porque el otro pedazo de la curva va a ser lo mismo, ¿ok? Entonces, voy a hacer trampa y lo voy a escribir como 4pi, 2 veces, 2 por 2pi, pero lo voy a hacer de 0 hasta pi, ¿ya? Porque ahí nos vamos a dar cuenta qué conveniencia tiene hacer eso, pero lo primero es darse cuenta que es verdad, ¿ya? Como la curva es simétrica, puedo recorrer la mitad nomás y ya después la multiplico por 2. Ya, lo que está dentro tiene una a que está repetida en el primer paréntesis, así que la puedo factorizar, me sale fuera de la integral, y adentro me queda 2 menos 1 más coseno de t. Eso queda ahí adentro del paréntesis. En el otro tengo en los dos términos un a cuadrado, que lo puedo factorizar también. Con la raíz me va a quedar valor absoluto de a, pero como el a es positivo, simplemente a. Así que va a salir otra a de esta raíz. La dejo al cuadrado entonces acá afuera. Y adentro quedó 1 menos coseno de t al cuadrado. Voy a hacer cuadrado de binomio aquí. Me va a quedar así. ¿Ya? 1 menos el doble producto más el cuadrado al segundo, más seno cuadrado de t. Y todo esto de t. ¿Ok? Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Todo esto que está aquí es 1. Así que me va a quedar más simple. Va a ser 4pi por a cuadrado por la integral de 0 hasta pi de 1 más coseno t por la raíz de 2 menos 2 coseno t de t. ¿Ya? Ahí se sumaron los Profe, unos. el a que sacamos o sea, de la raíz, ¿no Ujú. saldría como a cuadrado? No, porque tiene la raíz, Ah, ya. ¿sí? Ah, O sea, en el fondo, claro, tengo una cosa con a cuadrado acá, otra cosa con a cuadrado, las factorizo, y cuando calculo acá, con la raíz, me queda el a. Debería poner valor absoluto de a, ¿ya? Pero como estoy suponiendo que el a es positivo para no enredar más el ejercicio, me va a quedar simplemente a, ¿ya? ya, profe. Y esa es la a que saco. Y por eso me queda cuadrado acá afuera, porque se junta con la otra. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Ya. Voy a hacer lo mismo con el 2. El 2 que está acá, repetido, que va a quedar 2 factor de 1 menos coseno de t. Y le aplico raíz. Entonces ahora me va a salir un raíz de 2, ahora afuera. ¿Ya? Entonces, ahí. Voy a hacer lo siguiente. 4 raíz de 2 por pi por a cuadrado por la integral de 0 hasta pi de 1 más coseno de t por raíz de 1 menos coseno de t, todo esto de t.
Y ya reduje un montón la integral. O sea, después de todo esto ya está súper reducida, pero igual queda una integral fea. Ya ahora hay que saber, hay que ser astuto como para poder calcular esta. Y lo voy a hacer súper rápido porque ya me pasé en el tiempo. Acá esto queda así, hay que hacer este cambio hay que hacer este truco. Nosotros sabemos por ángulo medio que el seno de t medios es más menos la raíz de 1 menos coseno de t partido en 2. ¿Sí? Si yo aplico fórmula del ángulo medio, tengo eso, con el más menos y todo. ¿Ya? Pero si mi t, bueno, y esto me llevaría a que raíz de 2 por seno de t medios, debería ser más menos la raíz que yo quiero. ¿Ya? Y ese más menos es dependiendo dónde se mueva el t. Pero como t, en este caso yo hice el ejercicio de manera que se moviera entre 0 y pi, entre 0 y pi, entonces si lo divido por 2, el t medios se mueve entre 0 y pi medios. ¿Ya? Y entre 0 y pi medios, seno me va a dar positivo. Entonces me quedo solamente con el positivo. Eso me permite elegir cuál es, si el más o el menos. ¿Ya? Como t ahora se mueve entre 0 y pi, t medios entre 0 y pi medios, y eso es el primer cuadrante, así que seno en el primer cuadrante es positivo. ¿Ya? Por ende, este gallo, ese, lo voy a poder cambiar por raíz de 2 por seno de t medios. ¿Ya? Positivo. ¿Ok? No con un más menos, solo positivo, sin problema. Y el mismo truco lo hago con el 1 más coseno de t. Por otro lado, tengo que coseno de t medios es lo mismo que más menos la raíz de 1 más coseno de t partido en 2. Entonces usted puede pasar la raíz con todo el más menos que está molestando ahí. Yo puedo elevar todo al cuadrado y me queda que coseno cuadrado de t medios es 1 más coseno t, pero partido en 2. Así que ese 2 lo puedo llevar acá. Y ahí tengo esa expresión. Esa y esta nos permiten hacer los reemplazos. Aquí no me importa el más menos, porque si elevo al cuadrado, se come el más menos. Así que toda esta expresión que está acá se transforma en 2 coseno cuadrado de t medios. ¿Ya? Ahí tengo eso. Salen más constantes todavía. Sale un 2, sale un raíz de 2, ¿ok? Pero ya me queda una integral directa para hacer eh, una integral automática. ¿Ya? Me va a quedar entonces 16 pi a cuadrado, si junto todas las constantes, me va a dar 16, créanme. Y la integral de coseno cuadrado t medios por seno de t medios, tengo justo aquí la derivada de este. Entonces, en realidad, esto es hacer coseno cubo de t medios partido en 3, pero al mismo tiempo partido en un medio, porque no es coseno cubo de t, es coseno cubo de t medios. ¿Ya? Cuando teníamos, es como la t que está multiplicada en un medio, entonces hay que dividir por un medio. Eso. Y lo evaluamos entre 0 y pi. ¿Ok? Y ahí vamos a tener el resultado final. La verdad es que no quiero, ya no voy a no alcanzo a hacerlo, ¿ya? Pero es solamente simplificar términos. Diría que queda un 32, lo voy a hacer mejor. Debería quedar un 32 pi a cuadrado tercios, y si evalúo en pi, me queda coseno de pi medios, que es 0, y si evalúo en 0, eh, puede que me esté comiendo un signo menos por ahí, ¿ya? Porque como que me quedó al revés, me quedó con un 1. Algo me están avisando acá, que ya me pasé en la hora seguramente. Sí, perdón, me lo preguntan acá. La respuesta que me dio el coordinador fue que entra lo que está escrito en ese documento, en el programa y evaluación. Si dice que es de la nueva hasta la 16, entonces entra ahí. Pucha, me quedó algo raro nomás, que me quedó negativo. No sé qué hice para que me diera negativo.
coseno de... Uy, no sé qué hice. Para que me diera negativo. Ya, lo voy a revisar, lo voy a revisar. Pero cuando esté subido esto a la plataforma, va a estar escrito correcto. Seguramente me comí un signo entre medio y no me fijé. Ya, pero eso sería el resultado. Ujú. Eso, muchachos, ya un ejercicio duro al final, pero importante, ya para que le echen una revisada después. Ujú. Listo, chicos, perdón porque me haya pasado, ya, pero con esto estaríamos cerrando la parte de aplicaciones de integral, de las integrales. Vamos a pasar el miércoles a ecuaciones diferenciales. Ujú. Listo, chicos, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles.